y nosotros echamos un par de horitas adecentando nuestra nueva morada. Cenamos maravillosamente y planeamos qué veríamos al día siguiente. Era un auténtico placer despertarse primero con el saludo de mis sobrinos y luego los pajarillos, las ovejas. Yo aproveché la ocasión para coger algunas ramitas de sauce para las cestas. Y Raúl y yo fuimos al Museo de Altamira, que tiene una réplica de la cueva y del arte rupestre del Paleolítico Superior que allí se encuentra. Luego nos dirigimos al bosque de secuoyas del Monte Cabezón y yo aproveché para recoger alguna florecita para prensa. En España esos días estábamos bajo una ola de calor, pero allí en el norte fue más soportable. Se trata de 2,5 hectáreas con unas 848 secuoyas que se plantaron alrededor de 1940 para aprovechar su madera debido a su rápido crecimiento. Es un paseo fresquito y agradable. La gente se pistola sin R. Pues sí, hay parte que sí como está. Por la tarde visitamos Cartes y Río Corvo, que son dos localidades con mucho encanto, que están unidas por un agradable paseo junto al río Besaya. Me pirran las casonas de piedra llenas de flores. Son un auténtico regalo para la vista. No me diga que tanto verde y tanto color no es para estar agradecida. Terminamos el día viendo el atardecer en la playa de Marzón. El segundo día estuvo genial. Fuimos primero a las dunas de la playa de Valdearenas. Al principio estaba muy nublado, pero luego se abrió el día. Nos entretuvimos como niños observando animales y corriendo por las dunas.
disfrutaran algo menos. El agua estaba bien fresquita y nos encontramos con este sonidito que me pareció un tesoro. Además, fue súper entretenido. Estuvimos un buen rato viendo a los cangrejos, los mejillones, las lapas, los percebes, etc. Cangrejito, 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 como veis, la playa es súper extensa. Nosotros recorrimos el tramo que se llama Costa Quebrada y que sinceramente merece muchísimo la pena por todos esos bonitos acantilados. Menos mal que el sol apareció y pudimos disfrutarlo al 100%. El color del agua es una pasada. Nos paramos a comer en este lugar rocoso lleno de magia y continuamos por praderas sobre el mar Cantábrico. Todos nos quedamos absortos con el bello paisaje, incluso Tweety y Timo. Esta playa del Madero era una hermosa cala. Y continuamos con nuestra caminata hasta la playa de Somocuevas. Ahí ya nos tocó alejarnos de la costa para pasar por Liencres y subir a la Picota. Son solo 240 metros sobre el nivel del mar, pero tiene una pinta genial del litoral cántabro, como podréis ver. Y a Ana le gusta mucho venir aquí a ver el atardecer. Para terminar el día, Ana se dio su primer baño en la playita.
Indonesia.